Rechazo. Asamblea Nacional alertó a comunidad internacional que se pretende desintegrar al Parlamento. Garantías. Primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó que se van a respetar derechos humanos de diputado a la Asamblea Nacional detenidos. Rechazo. Estados Unidos, Unión Europea y Grupo de Lima advierten que habrá consecuencias si autoridades venezolanas no liberan al diputado Edgar Zambrano. Cómplices. Canciller Jorge Arreaza rechazó pronunciamiento de la comunidad internacional en contra de la detención del diputado Edgar Zambrano. Protección. Diputado Richard Blanco se refugia en la residencia del embajador de Argentina en Caracas. Fatídico. Balean al diputado argentino Héctor Olivares en las inmediaciones del Congreso. De antología, Lucas Moura tumbó a la Ajax y metió al Tottenham en una final de locura en la Liga de Campeones de Europa. Reconocimiento. Justin Timberlake será premiado por su talento como compositor. No porque nosotros le hubiésemos... Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de todo nuestro equipo. Así es, de inmediato, Endrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia. Comenzamos. La Asamblea Nacional alertó a la comunidad internacional que se pretende desintegrar al Parlamento con los allanamientos de inmunidad a diputados opositores. Mediante un comunicado, Juan Guaidó indicó que desde el 2015, 29 diputados han sido perseguidos y apresados por el Tribunal Supremo de Justicia, cifra que representa el 24% de los parlamentarios opositores. Precisó que 10 de ellos han sido objeto de intento de violación de inmunidad parlamentaria en menos de 24 horas. En el comunicado, Guaidó afirmó que estas medidas no detendrán la lucha porque se convoquen nuevas elecciones en el país. El primer vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que los derechos humanos del diputado Edgar Zambrano fueron respetados durante su detención este miércoles. Rechazó el pronunciamiento de Estados Unidos con respecto a posibles consecuencias si el parlamentario no es liberado. No porque nosotros le hubiésemos hecho algo, porque fue absolutamente apegado a los derechos humanos. ¿Qué dice el mundo hoy? Nos amenazan de Estados Unidos. Si no lo sueltan, tomaremos, me dicen ellos, habrá consecuencias. Ellos estarían perdonando a alguien que se hubiese levantado en armas en Estados Unidos, que haya salido en televisión ahí. Hubiesen perdonado a alguien si ayer miserablemente le cortaron la luz a quienes están en nuestra embajada en Estados Unidos, a un grupo de colectivos de personas de muchos países, incluidos norteamericanos, que están cuidando los activos de Venezuela allá en Estados Unidos, mientras unos traidores a la patria quieren destruirlo. Calificó de irresponsables los actos políticos que acudieron a las afueras de La Carlota el 30 de abril. Acusó de traidores a los militares que participaron en los hechos. Nos ponen a prueba. Los traidores, llévenselos. A ver qué hacen con ellos, pues. Nosotros no los queremos. Llévenselos ustedes. Bien bueno que se vayan todos los traidores. Muchos traidores nos han dejado. Algunos inclusive que eran muy amigos o aparentaban ser muy amigos del comandante Hugo Chávez. Traidor no lo quieren ni allá ni aquí. Y su vida siempre, siempre, siempre estará marcada por la traición. De un lado y de otro. Al que le ofrezca más, ahí estará él. El primer vicepresidente del PSUV aseguró que la oposición apunta hacia una guerra alimentaria. Estados Unidos advirtió que habrá consecuencias si las autoridades venezolanas no liberan al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. El gobierno de Estados Unidos calificó de arbitraria, ilegal e inexcusable que fuerzas de seguridad detuvieran a Zambrano y lo trasladaran dentro de su vehículo en grúa hasta el helicoide. Responsabilizó al gobierno nacional de la seguridad del parlamentario.
El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó los pronunciamientos de la comunidad internacional en contra de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, por considerarlos injerencistas. Mediante su cuenta en Twitter, Arreaza acusó a los voceros de distintos gobiernos de la región y del mundo de ser cómplices de los hechos ocurridos el pasado 30 de abril, al solidarizarse con Zambrano. El canciller indicó que en Venezuela hay una constitución e instituciones democráticas y quienes atenten contra ellas deben responder ante la justicia. Así lo escribió Arreaza en su cuenta en Twitter. La Unión Europea y el Grupo de Lima condenaron la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Fuentes europeas aseguraron que la detención del parlamentario constituye una violación flagrante de la Constitución del país que buscaría silenciar políticamente a la Asamblea Nacional. Los 28 países que integran el bloque comunitario enfatizaron que los derechos civiles, la seguridad y la inmunidad parlamentaria de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluidos Juan Guaidó, deben ser respetados. Aseguraron que continuarán reaccionando a través de sus diferentes instrumentos políticos a favor del Estado de Derecho y los derechos humanos. Por su parte, el Grupo de Lima calificó como un acto irrito e inconstitucional la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de allanar la inmunidad de más de 10 diputados opositores. Consideran que es una medida arbitraria que atenta contra los principios democráticos y derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que el gobierno colombiano está ejecutando diversos falsos positivos contra Venezuela. El jefe de Estado afirmó que dichas acciones solo tienen el objetivo de perjudicar al gobierno nacional. Desde Colombia están montando varios falsos positivos, así lo denuncio. En días anteriores montaron falsos positivos con la guerra que ellos tienen allá adentro. Y el jefe de las fuerzas militares colombianas, de manera indigna, acusa que en Venezuela hay más de 1000 guerrilleros colombianos. No, señor jefe militar, no es así. Ustedes tienen allá el berenjenal. Ustedes tienen allá una guerra de 60 años. No han querido hacer la paz. Firmaron la paz con la FARC y están matando a los guerrilleros de la FARC. Ahora hagan la paz ustedes y no acusen a Venezuela de su propia guerra. El Ejecutivo lideró este miércoles una jornada productiva en el sector agrícola desde la unidad de producción Cacique Yare, ubicada en el estado de Aragua. El diputado Richard Blanco se refugió en la residencia del embajador de Argentina en Caracas para evitar su arresto. Él es uno de los 10 parlamentarios acusados de apoyar una rebelión militar contra el presidente Nicolás Maduro. Después de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, Blanco aseguró textualmente que fue a dormir en la sede diplomática porque su vida corría peligro y descartó pedir asilo a Argentina. La Asamblea Nacional Constituyente ya lo había despojado de su inmunidad parlamentaria. Es el segundo parlamentario que se resguarda en una residencia foránea tras las acusaciones de delitos como traición a la patria y rebelión civil. Desde el miércoles, la diputada Mariela Magallanes pernocta en la residencia del embajador de Italia en Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó enjuiciar a 10 diputados por estar presuntamente implicados en el alzamiento de un grupo de militares encabezado por Juan Guaidó el pasado 30 de abril. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, negó que vaya a alcanzar un trato con Estados Unidos sobre Venezuela durante las consultas que mantendrá la próxima semana en Moscú con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Lavrov expresó que no habrá ningún convenio entre ambas naciones y acotó que los pactos normalmente los organiza el presidente estadounidense Donald Trump. La Cancillería rusa anunció ayer la primera visita de Pompeo a ese país, lo que ha disparado los rumores sobre un posible acuerdo entre ambos países para el arreglo de la crisis en el país latinoamericano, donde Moscú y Washington apoyan a bandos diferentes. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump inició el proceso para declarar a Brasil como aliado militar estratégico del gobierno norteamericano fuera de la OTAN, lo que permitirá profundizar la cooperación en defensa con el gigante suramericano, el segundo país del continente que logra ese estatus especial. Trump notificó que el Congreso estadounidense en su intención de conocer esa ventaja a Brasil y ahora deberá esperar al menos 30 días para designarlo como aliado militar estratégico fuera de la OTAN, como lo indica la ley norteamericana. Por lo tanto, técnicamente el presidente estadounidense será libre de conceder ese estatus especial a Brasil a partir del próximo 7 de junio. De esta manera, el gigante suramericano se convertirá así en el segundo país latinoamericano
después de Argentina y en apenas el 18º del mundo, que obtiene el rango de aliado militar estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Polémica tradición. Vladimir Putin niega que desfile militar persiga amedrentar a otros países. Los detalles en tan solo minutos, ya venimos. El constituyente Jesús Faría afirmó que con las mesas de cambio constituidas para ejecutar el proceso de inserción del dólar en la banca privada se va a estabilizar el valor de la divisa. Nosotros queremos primero que la tasa de cambio se estabilice, que no siga aumentando de una manera irracional y después que vaya bajando, exactamente ajustándose a su valor real. Y al funcionar bien esto va a revertir la dolarización porque este proceso de inserción del dólar de manera creciente en las actividades cotidianas de la población y de la economía nacional está relacionado, número uno, con la inflación. En la medida que se estabilice la tasa de cambio, se van a estabilizar los precios internos. Faría destacó que al estabilizar el dólar, el cono monetario va a ganar protagonismo y no se va a deteriorar como ha ocurrido en estos momentos. Y transportistas de Puerto Ordaz y San Félix en el estado Bolívar aseguraron que casi 90% de las unidades de servicio público se encuentran paralizadas debido a la falta de insumos. Afirmaron que el costo del pasaje actual con ese costo no pueden adquirir los repuestos. Nuestro compañero Anderson Pérez nos amplía los detalles. Buenas tardes. Pronostican que en las últimas horas nuevas unidades puedan ser paralizadas por no contar con los insumos necesarios. Alegan que hacen lo posible por prestar un servicio de calidad al usuario. Si bien es cierto, tenemos un año que no recibimos lo que es caucho y batería, igual que los lubricantes. Es grave la situación que vivimos en este municipio, la carencia, prácticamente quien sufre es nuestro pueblo y nosotros como transportistas. El gremio de transporte señala que hasta ahora no se ha realizado el ajuste del pasaje en las diferentes rutas. La mayoría de las líneas de acá del municipio de Caroní estamos cobrando 300 bolívares. Se está hablando de un reajuste de tarifa a la segunda quincena de mayo, que es cuando sale el nuevo aumento asalariado. Por lo que le hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para que tomen cartas en el asunto debido a la situación por la cual están atravesando en la actualidad. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. En Maracaibo, el alcalde Willy Casanova desmintió que la municipalidad haya autorizado un incremento en las tarifas del transporte público de 500 bolívares. José Leonardo Nava nos amplía la información. La autoridad municipal rechazó el cobro indebido por parte de los choferes de carros por puestos y autobuses, quienes desde este martes 7 de mayo fijaron un nuevo precio que a su juicio no fue acordado. Mira, nosotros discutimos con el INCUME y con los gremios del transporte un aumento del tren de 300 bolívares, que fue lo que acordamos por parte de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y los transportistas. Por ahí salió unas declaraciones de 500 bolívares, eso no está autorizado por parte de la Alcaldía. La resolución debo firmarla el día de hoy, las negociaciones se dieron durante el viernes, el sábado. El pronunciamiento lo hizo junto al ministro de Ecosocialismo, Eric Rangel, quien hizo entrega de unidades camiones compactadores de basura, con una inversión que supera los 600 millones de bolívares. Son 5 nuevos camiones que se suman a las rutas y frecuencias de recolección en la ciudad de Maracaibo. Una inversión en la cual el gobierno bolivariano colocó los chasis y la alcaldía de Maracaibo invirtió en colocarle las cajas compactadoras. El alcalde Willy Casanova informó que a la flota de unidades de camiones recolectores de basura se le sumará la próxima semana equipo especializado para el barrido manual, el cual será utilizado en las 18 parroquias de la capital zuliana y el casco central de la ciudad. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Profesionales del gremio docente del estado Guárico aseguran que el reciente aumento de 120% en sueldos y salarios no es suficiente para cubrir sus necesidades. Eliezer Hernández con el reporte. El aumento violenta la contratación colectiva y, según indican el Ejecutivo Nacional, a la fecha aún les adeuda beneficios contractuales del año 2018. Bueno, a partir de octubre del 2018 era un 40%, a partir de enero 2019 60%, a partir de abril era 40%. Y se aparece con un aumento que no sabemos de dónde lo sacaron, sin tomar en cuenta esa porcentualidad. Quiere decir que este ministerio hizo unilateralmente un tabulador salarial, el cual rechazamos
que nos tengamos que sentar nuevamente porque tenemos que construir una tabla salarial en virtud de lo que se firmó. Indicaron además que existe una deserción de al menos un 30% del personal docente que ha decidido dedicarse a otros oficios o incluso a emigrar del país ante los bajos sueldos y salarios, situación de la que no escapan los alumnos y representantes. Y la deserción escolar también existe, más del 30% de la plataforma del ministerio se ha ido del país porque no le da el sueldo y son mejor cotizados en otros países como Perú, Ecuador y Colombia. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. La gobernadora del estado Cojedes, Margot Godoy, presentó la memoria y cuenta de su gestión correspondiente al año 2018 ante el Consejo Legislativo de la entidad. Nuestro compañero Héctor González nos tiene los detalles. Adelante, Héctor. Desde el Teatro José Daniel Suárez en San Carlos, la mandataria regional destacó logros en materia social, especialmente los relacionados con la alimentación y la producción. Nosotros hoy podemos hacer balance de este año 2018 y es que el 40% de lo que se ha distribuido a través de los CLAC en este año han sido resultado de la producción, de la compra y de la comercialización de la empresa Alimentos Cojedes de nuestro estado. En materia educativa, Godoy resaltó logros como la incorporación de más de 3.000 alumnos a la matrícula escolar, la inauguración del complejo educativo Ana Remigia Farfán, entre otros. Aseguró que las intenciones de negocio logradas en la Expo Cojedes 2018 no se han podido concretar motivado a las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Detalló la gobernadora Margot Godoy que en materia minera no han tenido los resultados esperados. Sin embargo, para el segundo semestre del año esperan dar buenas noticias en materia de explotación de oro, grafito y feldespato. Desde Cojedes, Héctor González, Noticiero Venevisión. Transportistas manifestaron esta mañana en Altamira para exigir soluciones a los principales problemas que afectan al sector. Manuel Covela nos amplía los detalles. Sí, así es. Muchísimas gracias. Transportistas de la ciudad acudieron aquí a Altamira con sus unidades. Pueden ver entonces cuál es el panorama en nuestras imágenes. Pueden ver que ocuparon ambos sentidos de la avenida Francisco de Miranda a la altura de Altamira, tanto en sentido este como en sentido oeste. Están aquí los transportistas y explicaron que realizaron esta acción para exigir una vez más mejores condiciones para su servicio. Señalan que no pueden operar con sus unidades para continuar prestando el servicio a la población. A continuación, parte de lo que dijeron dos líderes gremiales del transporte, Hugo Cando y José Sayago. La movilidad es un derecho humano y ustedes lo están violando por negarnos los insumos. Nos quitaron el dólar subsidiado, nos ofrecieron unas proveedurías que al final fueron un engaño para poner al sector como lo tienen actualmente, más de un 90% parado. La gente está pasando necesidad a pie. Aquí no hay unidades aptas para las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad. No se pueden montar en nuestras unidades porque no están aptas, porque aquí tenemos más de 20 años que no vemos una unidad nueva. Estamos protestando por el alto costo de la vida, por la inseguridad, por la escasez de repuestos, por la falta de insumos para nuestras unidades. Nos encontramos actualmente paralizados un 85-90% en los estacionamientos. No podemos seguir trabajando en estas condiciones. Queremos un cambio de política, que realmente podamos nosotros seguir dando el servicio que el pueblo se merece. Los transportistas exigieron a las autoridades que se aboquen a su situación, dado a que de ellos dependen la movilización de más de 2 millones de ciudadanos en la capital. Es toda la información. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Comprar carne, pollo y otros alimentos se ha convertido en una tarea difícil para los venezolanos. El precio de un kilo de carne o de pollo depende del lugar donde se compre. Nelcio Oviedo acompañó a algunos ciudadanos y les presentamos a continuación lo que encontró. Según el Senda, un salario mínimo no alcanza para cubrir un día de alimentación, pues aseguran que hasta el mes de marzo la canasta alimentaria superaba los 500.000 bolívares. Consultamos con los ciudadanos para saber qué proteínas pueden adquirir con su salario y esto fue lo que nos dijeron. Ella es María Abreu, tiene 62 años y es arquitecta. En este local al menos no pudo comprar. Dice que ahora le toca resolver como puede. Bueno, voy a considerarlo y revisar en otro lugar, porque hace 15 días estuve aquí. Compro aquí con frecuencia y hay un aumento de precio de 10.000 bolívares aquí. Al haber un aumento de salario, todo se ve reflejado en lo que nosotros adquirimos.
En esta carnicería aseguran que todo lo que les llega se vende, sea carne, pollo, cochino, no se queda nada, aunque señalan que la reposición de mercancías se les complica porque los proveedores le cobran casi de contado. El pollo está en 9.990 el kilo. Está en 26.990. Eso es lo que me dicen mis proveedores. Que si el dólar sube, porque de hecho después de las 10 de la mañana es que ellos te dan precio de... Sí, después de las 10 de la mañana es que, bueno, claro, si baja ellos no bajan nada. Cuando hablamos de precios, comprar huevos o queso no es una historia distinta, pero para algunos es la solución más accesible. En la semana siempre varía el precio. El medio cartón lo estamos vendiendo en 9.000, de 9.000 salto a 10.000, 10.500, 11 y ya hoy lo tenemos en 11.500 porque los proveedores nos suben la caja de huevo al mayor casi que diario. El producto del queso, el precio son el coreano, que es el queso duro, 22.000 bolívares. El merideño, 19.900. La boloña cuesta 15.000 bolívares, la boloña de pollo. La mortadela, el arepero, cuesta 19.900. Una quincena compramos queso, otra quincena compramos pollo, porque es lo que nos alcanza, es día a día. Yo tengo tiempo que no compro queso, no compro charcutería igual. El sueldo mínimo nos alcanza como para el pasaje y esas cuestiones, pero no podemos comprar nada. Todo está muy caro. Los hijos míos de afuera, porque son los que nos están manteniendo, mi señor y a mí, no nos alcanza para nada, para nada. Fíjate, estoy preguntando, un cartón de huevo está costando 23.000 bolívares. Según Gaceta Oficial, el sueldo mínimo se ubica en 40.000 bolívares y el bono de alimentación en 25.000. Según los ciudadanos, los precios cambian a diario. Lo que compraron ayer no podrán comprarlo hoy, por lo que consideran que su poder adquisitivo se ha perdido. Nelcy Oviedo, Noticiero Venevisión. Gracias, Nelcy. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. En breve más información, no se aparten. En Argentina, el diputado Héctor Olivares de la Unión Cívica Radical, que forma parte del oficialismo, se encuentra grave tras haber sido baleado en los alrededores del Congreso de la Nación en Buenos Aires, mientras iba acompañado de un funcionario que falleció. De acuerdo al parte médico, el estado del diputado argentino es crítico y permanece en terapia intensiva luego de recibir un disparo en el abdomen. Según fuentes oficiales, Olivares y su acompañante, el coordinador de obras del Transporte Eléctrico Federal de La Rioja, Miguel Marcelo Yadón, fueron atacados por unas personas todavía no identificadas ni detenidas que circulaban en un automóvil. Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Buenos Aires, donde Yadón falleció y Olivares, en estado grave, está siendo sometido a una intervención. Mientras en la plaza, agentes de seguridad y judiciales investigan el ataque. El presidente Mauricio Macri aseguró que se encuentran trabajando en conjunto con las autoridades del país para esclarecer el atentado. Que ya están trabajando la policía de la ciudad, con Diego Santilli a la cabeza, la Policía Federal, con la ministra Patricia Bullrich, y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias para entender qué es lo que pasó y para encontrar los culpables. Políticos de la oposición argentina mostraron su repudio al ataque a balazos perpetrado contra el diputado oficialista Héctor Olivares y se solidarizaron con sus familiares y los del funcionario fallecido. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo vamos a hacer en Brasil, Milagros. Así es, el expresidente Michel Temer aseguró que se presentará ante las autoridades con total tranquilidad después de que un tribunal de segunda instancia ordenara su regreso a prisión por sospechas de corrupción. El Tribunal Regional de Río de Janeiro determinó por 2-1 el regreso a prisión de Temer, quien ya habría sido arrestado el pasado 21 de marzo por orden del juez de primera instancia. El exmandatario de 78 años pasó 4 días entre rejas tras ser detenido en una vía pública de Sao Paulo y Temer manifestó que se siente sorprendido con la medida y consideró que está totalmente equivocada desde el punto de vista jurídico. La Fiscalía acusa a Temer de beneficiarse de sobornos pagados por diferentes empresas y de ser el principal líder de una organización criminal que desvió cerca de $500 millones de recursos públicos durante 40 años. El Papa Francisco ha firmado una norma en la que se obliga a denunciar cualquier presunto abuso sexual o de poder por parte de un clérigo.
así como establecer el procedimiento a seguir en las diócesis y exigir celeridad en las investigaciones preliminares. Esta nueva ley es una de las propuestas concretas prometidas por el Papa para erradicar la plaga de los abusos en el seno de la Iglesia, después de la histórica reunión que se celebró con los representantes de todas las conferencias episcopales. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump recurrió a su poder ejecutivo para bloquear la petición de la oposición demócrata de acceder a la versión sin tachaduras del informe fiscal especial de Robert Mueller sobre la trama rusa. Por primera vez en su mandato, Trump invocó el privilegio ejecutivo, una doctrina que permite al presidente norteamericano evitar la difusión de materiales que utiliza la rama ejecutiva. En España, el Tribunal Constitucional avaló que el expresidente regional catalán Carles Puigdemont y 2 miembros de su antiguo gobierno sean candidatos a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. El principal argumento del Constitucional es que si los juzgados que avalaron esas candidaturas realizaron una interpretación flexible y favorable del ejercicio de los derechos fundamentales, ello no conlleva discriminación alguna a las demás candidaturas. La Unión Europea instó a Irán a seguir respetando todas sus obligaciones nucleares, según los acuerdos de no proliferación alcanzados con otras potencias internacionales, y lamentó el anuncio de sanciones a Teherán por parte de Estados Unidos. A través de un comunicado, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Federica Mogherini, y los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido rechazaron cualquier ultimátum de Irán y aseguraron que evaluarán el cumplimiento de sus compromisos nucleares. En Canadá, una jueza ordenó que la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, detenida en este país a petición de las autoridades estadounidenses, comparezca de nuevo ante el tribunal el 23 de septiembre para seguir con el proceso de su extradición a Estados Unidos. Meng, quien se encuentra en libertad bajo fianza, fue arrestada en 2018 a petición de Washington, que ha solicitado su extradición por la supuesta implicación en fraude para evadir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán. En Turquía, un total de 39 inmigrantes indocumentados fueron retenidos en la provincia egea de Aydin cuando intentaban cruzar ilegalmente hacia Grecia. Turquía se ha convertido en la ruta principal para los refugiados, en su mayoría afganos, pakistaníes e iraquíes, que intentan cruzar Europa, especialmente desde el comienzo de la guerra civil en Siria. Y en Sudáfrica, los primeros datos del recuento electoral apuntan con 26,64% escrutado a un nuevo triunfo del Congreso Nacional Africano, que aunque perdería bastante apoyo respecto a otros comicios, conservaría la mayoría para mantener en el cargo al actual presidente Cyril Ramaphosa. Si bien el resultado aún podría variar considerablemente durante esta jornada en la que la Comisión Electoral Independiente Sudafricana espera completar hasta el 90% del escrutinio. Las fuerzas militares de Corea del Sur confirman el lanzamiento de un misil realizado por Corea del Norte. El lanzamiento, que tuvo lugar en la parte occidental, se produce una semana después de que Pyongyang probara varios sistemas de armas, los primeros confirmados de este tipo desde el año 2017. La prensa estatal de Corea del Norte anunció las pruebas, que calificó, por cierto, como rutinarias con un carácter inofensivo. Y cerramos en Rusia. Porque el presidente Vladimir Putin negó que el tradicional desfile militar en la Plaza Roja, con ocasión de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, persiga amedrentar a otros países. Putin aseguró que todos estos desfiles y marchas no buscan alzar armas y atemorizar a alguien, sino que consisten en celebrar el honor de los vencedores. El mandatario subrayó que el objetivo de esta tradición es impedir que lo ocurrido durante la contienda nunca más se repita en la historia de la humanidad. En el 74 aniversario de la victoria, Putin presidió una parada militar en la que participaron más de 13.000 soldados que estuvieron acompañados de armamento pesado como los misiles, piezas de artillería, tanques y blindados. El comandante general de la Armada, almirante Giuseppe Alessandrello, confirmó que 84 cadetes de ese componente zarparán al exterior el sábado 11 de mayo desde el Estado Vargas en el crucero de instrucción Buque Escuela Simón Bolívar. Euclides Sotillo nos presenta la información. Adelante, Euclides.
El almirante Alessandrello precisó que 30 mujeres y 54 hombres suman los cadetes del tercer año de la Armada que navegarán junto a 109 oficiales durante 4 meses y visitarán los puertos de Cuba, Nicaragua, Belice, México y San Vicente y las Granadinas. Los países que nosotros vamos a arribar ahorita estaban planificados ya con antelación y conforme vamos tocando puertos se van abriendo otros puertos en otras partes del mundo. Básicamente esa es la manera de escoger los puertos. Puntualizó que la misión a estos países es estrictamente con fines académicos. Hay intercambio con las academias militares de otros países, de esos países donde llegamos, y hay contacto y hay intercambio de información. Ellos visitan nuestro buque, nosotros visitamos las academias de militares que ellos tienen, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene previsto también que en este crucero de instrucción del buque Escuela Simón Bolívar se incorporen 2 cadetes internacionales, específicamente de la República de China. En el puerto de La Guaira, Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. Gracias, Euclides. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. En breve. Histórico. El Tottenham también logró el milagro en la semifinal de la Liga de Campeones de infarto. Así es, pero los detalles ¿con quién, Andrina? Gregorio Rojas. En los minutos. Deportes, ya venimos. El gremio de profesores de la Universidad Central de Venezuela convocó un paro de 24 horas con motivo de la situación actual laboral y disconformidad dentro del recinto universitario. Zulimar Dudamel nos presenta el reporte. Buenas tardes. A esta hora, la Asociación de Profesores de la UCB se encuentra realizando una asamblea general con el objetivo de tratar el tema laboral y presupuestario de esta casa de estudios, entre otros. Escuchemos parte de la intervención del presidente de esta asociación, Víctor Márquez. Nosotros tenemos que recibir lo que corresponde a Caja de Ahorro, el aporte patronal, y no lo recibimos desde el mes de febrero, marzo y abril, lo cual trae como resultado problemas en el funcionamiento del Instituto de Previsión. Por otro lado, la cobertura de HCM, que es fundamental para atender la salud del profesorado universitario, la cobertura establecida por el Estado apenas alcanza a 40.000 bolívares, monto que es absolutamente insignificante y que no sirve ni siquiera para comprar los medicamentos. El gremio UCBista asegura que fijará posición respecto a la situación que enfrentan las universidades nacionales y sobre la situación económica y social que se desarrolla en el país. Esta es la información que manejamos a esta hora. Continúen con nuestra emisión de Noticiero Meridiano. Gracias, Zulimar. El equipo de fútbol Sala de Eta Te Quiero celebró hoy una rueda de prensa en Caracas. Esto fue luego de arribar al país desde el Quindío, Colombia, donde participó y se llevó el tercer puesto de la Copa Merconorte. Los deltanos dejaron marca de 2 ganados, 1 perdido y un empate en el exigente torneo, que también contaba con los 2 clubes neogranadinos, uno mexicano y otro peruano. Delta Te Quiero es una iniciativa deportiva creada e impulsada por Jesús Hidalgo, constituyentista del estado del Tamacuro. Su propósito fundamental es brindar una oportunidad a la juventud de practicar alguna disciplina deportiva. Hola amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque este miércoles se hizo sentir el poder criollo en la gran carpa. Rougned Odor, César Hernández, Manuel Piña y Ronald Acuña Jr. despacharon cuadrangulares, siendo Acuña el único cuya contribución no alcanzó para el triunfo de su equipo. Nos vamos al Busch Stadium, Phillies ante Cardenales, 5º episodio, y Odubel Herrera que abre la pizarra a favor de Filadelfia con este doble a lo profundo entre los jardines central e izquierdo. Mismo episodio con la pizarra 2-0 y César Hernández que pega otro doblete al rincón del jardín izquierdo para ampliar la ventaja de los cuáqueros. 7º inning, parte alta, y apareció de nuevo César Hernández para poner cifras definitivas al compromiso con este tablazo solitario por la derecha, tercero del año para el siempre rendidor segunda base carabobeño que bateó de 5-3 con jonrón doble, 3 empujadas y anotada. Odubel Herrera se fue de 4-1 y José Alberto El Café Martínez falló en 3 visitas al plato. Texas ante Pittsburgh, 9º inning, picheo que se queda alto y Rougned Odor que lo aprovecha para pegar este tablazo de 2 anotaciones por la derecha.
tercero del año para el zuliano, que se fue de 4-1 en el triunfo de Vigilantes sobre Piratas, 9 carreras por 6. Elvis Andrus bateó de 5-3 con anotada. Hablamos de fútbol. Otra noche heroica e inolvidable de Liga de Campeones. El Tottenham con un improbable Mesías, un jugador defenestrado de cualquier posibilidad de ser titular en el Paris Saint-Germain y que terminó recalando en el norte de Londres sin ser del 11 habitual, fue el que le dio el histórico pase a la final a los Spurs. El Johan Cruyff Arena de Ámsterdam recibió el partido de vuelta de la serie entre Ajax y Tottenham tras la victoria por la mínima de los holandeses en Londres. Y precisamente estos picaron adelante por intermedio de Matthijs de Ligt al minuto 5 y luego ampliaron la ventaja al 35 gracias al marroquí Hakim Ziyech. Con la serie virtualmente definida tras 45 minutos, apareció el improbable Mesías. Lucas Moura igualó el partido con 2 tantos al 55 y al 59 y al 5º minuto de adición tras los 90 le dio la agónica clasificación a los Spurs, que jugarán su primera final de Champions. Es el primer enfrentamiento entre equipos ingleses desde 2008. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Justin Timberlake. El cantante será reconocido por sus habilidades de compositor. La estrella del pop recibirá el premio ícono contemporáneo del Salón de la Fama de los Compositores el próximo 13 de junio en la 50ª edición de la ceremonia anual de incorporación al salón en Nueva York. Justin será la segunda persona en recibir el galardón. La primera fue Lady Gaga en 2015. Los organizadores del evento dijeron que este premio es otorgado a un compositor artista que ha adquirido estatus de ícono en la cultura pop. Seguimos con Kendall Jenner, la modelo mejor pagada de la industria, que registró su nombre como marca de belleza en Estados Unidos siguiendo los pasos de sus célebres hermanas, las empresarias y estrellas televisivas Kylie Jenner y Kim Kardashian. Ella entregó la documentación a la Oficina de Patentes y Marcas del país en el pasado 2 de mayo para registrar Kendall y Kendall Jenner en ambos casos para la categoría de productos de belleza que abarcan multitud de aplicaciones para la piel, el cabello, el maquillaje y los perfumes, Andrina. Esto supone más ganancias de las que ya ha reportado. Recordemos que en el año pasado ingresó $22.5 millones según la revista Forbes. Y ahora, con la presentación del bebé real, siguen saliendo revelaciones sobre las costumbres de la corona. Este miércoles, además de la presentación del primogénito de los duques de Sussex, también se dio a conocer la custodia del Archie Harrison Montevent-Windsor no le pertenece a los padres. Los medios internacionales destacaron que existe una ley con más de 300 años en donde la reina Isabel II es la tutora legal de todos sus hijos y nietos. Cabe destacar que la monarca también decide sobre los viajes de los menores, aun cuando sean con sus padres. Y cerramos con los premios Platino 2019 que serán transmitidos en exclusiva para Venezuela por nuestro canal. Todo está listo para la 6ª edición de los premios de los galardones que tendrán lugar el próximo 12 de mayo en México. La ceremonia estará presentada por Santiago Segura, quien repite como conductor junto a la actriz Cecilia Suárez, nominada por su papel en La Casa de las Flores. Esta entrega cuenta además con un mensaje solidario muy comprometido: el cine y la cultura iberoamericana unidos hacia un mundo mejor. De esta forma, los premios Platino se convierten en una pasarela por la que se desfilarán actores, productores y directores reconocidos internacionalmente. Y así usted no sabe que no se lo puede perder. ¿Por dónde? Por aquí, por Venevisión. Y al regreso, una entrevista a Venevisión, Andrina estará conversando con Pedro Pablo Fernández, dirigente político de Copey. Así es, ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Pedro Pablo Fernández, dirigente político de COPEI, director general del Instituto de Políticas Públicas y Formación, IFEDEC. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina, por la invitación y a Venevisión por esta oportunidad de hablar con la gente que nos está escuchando. Es noticia no solamente en Venezuela, sino en el mundo, la detención del diputado Edgar Zambrano. Ha habido pronunciamientos por parte de la Unión Europea, el Grupo de Lima. Estados Unidos hizo un exhorto a la liberación inmediata. ¿Qué lectura puede tener esta detención y cuáles son las implicaciones que pudiera tener para Venezuela? Mira, qué bueno que arrancamos por ahí, porque lo primero que quiero hacer es condenar la detención de Edgar Zambrano. Yo compartí con Edgar la Asamblea Nacional anterior, fuimos diputados juntos, es un amigo a quien yo aprecio y lamento muchísimo todo esto que está pasando, porque además, no solamente por Edgar Zambrano, por todos los demás diputados que están siendo perseguidos en este momento, sino que además lo que está pasando en Venezuela es que se están agudizando cada vez más los conflictos, es decir, cada vez se están radicalizando más las posiciones. Y muchos países han entrado en estos procesos de radicalización. Y bueno, cada uno va tomando una postura cada vez más radical y al final ocurren tragedias. Podemos ver la experiencia española, donde cada vez se fueron radicalizando más las posiciones, 1 millón de muertos, una guerra civil donde españoles se mataron con españoles, y terminaron 40 años después negociando unos acuerdos de paz que le dieron a España democracia, le dieron a España progreso, bienestar. Ahora dicen que las negociaciones vienen después de las tragedias, no antes. Es decir, que hace falta que se convierta una cosa en tragedia para que terminen haciendo negociaciones sobre el cadáver de un montón de gente, que nunca se negocia antes. Yo aspiro que los venezolanos seamos capaces de poner un freno a esta escalada. La violencia genera violencia y mientras las posiciones se van radicalizando más, vamos metiendo el país por un camino que vamos a lamentar profundamente. Y esto, por cierto, es responsabilidad fundamentalmente del gobierno. Un gobierno que ha buscado dividir al país y que ha buscado confrontar desde el primer día que llegó y no abren espacios y canales para hacer posible que en Venezuela pueda haber un diálogo que permita ahorrarle al país la tragedia que significan las guerras civiles y los enfrentamientos entre venezolanos. La historia la escribe siempre el que la gana. ¿Qué se puede escribir acerca del 30 de abril? ¿Cómo se puede interpretar este capítulo de la historia de Venezuela a la luz de la oposición venezolana? Porque ha habido muchas interpretaciones acerca de que partidos tradicionales no comulgaban con esta iniciativa de lo que se llevó adelante el 30 de abril. Aún no se sabe si esto es un punto de inflexión o quiebre para el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué se puede interpretar acerca del 30 de abril? Mira, yo con esta pregunta paso, porque yo no entiendo qué pasó el 30 de abril, no entendí nunca nada, además no tengo información sobre lo que ocurrió ahí. Yo lo que sí quisiera hacer énfasis es en el hecho de que Venezuela está condenada a negociar, como todos los países del mundo que tienen conflictos. Nosotros escogemos si negociamos antes de los muertos o después de los muertos, pero vamos a ir a un proceso de negociación irremediablemente, la historia así lo demuestra, no es porque yo quiera que ocurra, es porque va a tener que ocurrir tarde o temprano. Los procesos de negociación son complejos y la historia demuestra que los países que han sido capaces de resolver sus diferencias en mecanismos de negociación pacíficos han logrado salir adelante muy bien. Y quisiera ponerte algunos ejemplos que vale la pena destacar aquí. Uno fue Juan Pablo II en Polonia. Juan Pablo II fue polaco, vivió el horror que significó el comunismo en Polonia, se hizo papa y una vez que se hizo papa viajó a Polonia a entrevistarse con un monstruo que llamaban Jaruzelski, que era el jefe del Partido Comunista. El Papa aterrizó en Varsovia y se montó en un carro y fue directo a hablar en Miraflores con el monstruo. Y salió de ahí, por cierto, a unas homilías donde no denunció los crímenes del gobierno, incluso era criticado. Yo te quisiera leer unas par de citas que son interesantes. Tadeusz Mazowiecki, que fue uno de los aliados de Walesa, opositores al régimen, con la visita del Papa, dijo, que era un hombre muy católico, dijo, el Papa no dejaba de citar en sus discursos frases sobre la necesidad de diálogo y el consenso, pero ante un público que deseaba escuchar acusaciones contra el régimen. El Papa Juan Pablo II no fue a combatir a Jaruzelski con tanques, con aviones, sino con un lenguaje de perdón, de reconciliación, poniendo a la gente por encima de las diferencias políticas. Cuando terminó este proceso terminó así. Él no fue a combatir a Jaruzelski, pero fue llevando las cosas de tal manera que logró que se pusieran de acuerdo gobierno y oposición y terminaron construyendo una democracia que hoy tiene a Polonia viviendo en una situación espectacular. Ahora, Jaruzelski dijo en los últimos días, ya anciano, dijo esto sobre el Papa Francisco que quiero destacar, que Polonia pudiera dejar atrás la ley marcial
quiero decirte, la ley marcial fue una ley que aprobó él, con la cual asesinó un montón de dirigentes políticos. Que Polonia pudiera dejar atrás la ley marcial tranquila fue en parte gracias al Papa y a su llamado a la moderación. Era un adversario, pero paradójicamente también un aliado, porque llamaba solidaridad a la oposición a no escoger la vía radical. Ha sido con el paso del tiempo cuando he podido apreciar la gran figura que representó. Si Jaruzelski terminó entregando el poder en una forma pacífica y Polonia pudo alcanzar la democracia de un régimen comunista sin derramar ni una sola gota de sangre. Eso es lo que yo quiero para Venezuela. Fernández, en ese ejemplo que nos coloca, nos está hablando de alguien que tiene un halo de santidad, el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II. ¿Quién hace falta en Venezuela para que se produzca ese fenómeno de lo que pudiera interpretarse en política es un milagro? Tú sabes que sí nos hace falta un liderazgo político que ponga los intereses de la gente, de los que sufren, de las madres que hoy, que son una inmensa cantidad de mujeres que no tienen cómo alimentar a sus hijos. Yo contaba recientemente en una entrevista con una persona que trabaja conmigo, una mujer me decía que les pudo hacer un poquito de arroz con lentejas a sus 3 hijos, un platico pequeño con poquita comida, y me contaba que le quitó una cucharada a cada uno porque ella no había comido nada en todo el día y se sintió horrible cuando le quitaba una cucharada del platico a sus... Es un drama lo que estamos viendo, Andrina, horrible. Esto yo lo puedo contar en un programa de televisión y a lo mejor no significa mucho, pero cuando se está viviendo en carne propia, madres que no saben si van a poderle dar de comer a sus hijos, estos problemas tienen que obligar a un liderazgo político a buscar una solución y a buscar puntos de encuentro que permitan que el país pueda salir adelante. Lo hizo Juan Pablo II en Polonia, lo hizo Mandela en Sudáfrica. Fernández, lo que tal vez hemos escuchado los venezolanos cuando se hacen estas iniciativas y propuestas de diálogo, negociación, es la falta de confianza. ¿Cómo rescatar la confianza para que exista credibilidad en un proceso de negociación cuando ya hemos tenido varias experiencias a lo largo de la historia reciente de lo que significan estas mesas de negociación o diálogo? ¿Qué debería existir como elemento diferenciador para que la gente pueda tener confianza en esta iniciativa que usted adelanta? La primera cosa es que el gobierno hoy está en una situación muy difícil. El gobierno no tiene cómo resolver el problema económico. Hoy una caja CLAP está viniendo con 3 paqueticos de arroz, 1,5 kilos de pasta, un potecito de aceite, un poquito de lentejas. Las cajas CLAP no traen alimentos y el gobierno no tiene capacidad de recuperar la economía ni tiene capacidad de seguir por esta vía por la que va. Este es un momento donde que yo creo que es apropiado para que establezcamos un esquema de negociación. Ahora, si yo al gobierno lo que lo amenazo es que le voy a poner una braga anaranjada en una cárcel de Estados Unidos al final de este proceso, entonces le elevo mucho el costo de ceder el poder. El gobierno tiene un costo alto de mantenerse en el poder en este momento. Pero si el costo de ceder el poder es que yo le voy a cortar la cabeza, pues simplemente se va a aferrar al poder. ¿Qué pasó en Polonia? Que hubo una aproximación que permitió que Jaruzelski sintiera, bueno, yo entrego el poder y no pasa nada. ¿Qué hubo en Sudáfrica? Un régimen que sometió a los negros a un sistema horrible, criminal, que Mandela logró convencerlos de que ceder el poder y establecer una democracia en Sudáfrica no representaba para ellos una amenaza. Yo creo que tenemos que caminar hacia allá. Sobre todo tenemos que caminar hacia allá porque las perspectivas de este país son gigantescas una vez que se supera el conflicto político. Es decir, Venezuela tiene un potencial enorme. Lo que se está viviendo en Maracaibo sin luz es una tragedia. Ahora este país tiene un río, Caroní, que tiene un caudal enorme para producir energía para toda Venezuela. Hay proyectos, además, en ese río para ampliar muchísimo más de lo que había cuando el sistema del Guri funcionaba en su máxima capacidad del sistema eléctrico. Nosotros podemos darle luz a todo el país. Nosotros podemos reactivar las empresas básicas de Guayana que generan empleo a ingenieros, abogados, a un montón de gente en Venezuela que hoy el ingreso no le da para pagar nada, pero que reactivando la economía podrían tener un ingreso que les permitiera. Yo vengo de Falcón, la situación en Falcón es horrible. Yo ando por las calles de Falcón y en todos los pueblos hay una tranca. Gente protestando por agua, por luz, gente que no tiene comida, niños enfermos con enfermedades en la piel. Espantoso lo que uno ve ahí. En cada tranca yo me bajo el carro, camino y me pongo a hablar con la gente. Y lo que uno ve es desolador. Eso es un estado que tiene un potencial gigantesco. La península de Paraguaná, con el puerto libre, con la refinería, el complejo de refinerías más grande del mundo, que ahorita está, bueno, produciendo nada. El potencial que tiene, el potencial que hay en Barlovento para producir cacao, para producir chocolate, el potencial que tiene la mesa de Guanipa, el sur del lago de Maracaibo, el potencial que tiene este país para producir comida, el delta del Orinoco. Hay las dos cosas que se necesitan para producir arroz. Para producir arroz se necesita agua y sol. En el delta del Orinoco no hay ningún sitio en el mundo donde haya más agua y más sol.
Nosotros podemos producir solamente en el Delta, desarrollando proyectos que existen, el arroz que necesita Venezuela y podemos exportar solamente con el Delta, Macuro. Si Venezuela tiene un potencial para generar empleo, para generar bienestar, para que vivamos bien, para que la gente tenga un ingreso con la que pueda darle de comer a su familia sin ningún problema, esa Venezuela con la que yo sueño, nosotros la podemos construir. Lo único que tenemos es que superar el conflicto político para construir esta Venezuela. Fernández, no luce tan fácil superar el conflicto político, sobre todo cuando el tema Venezuela se ha convertido en epicentro de lo que ha sido un conflicto de geopolítica en el cual están inmersas potencias como Estados Unidos, Rusia y China. ¿Cómo solventar este tema internacional y buscar una solución desde adentro? Mira, yo te quiero poner un ejemplo práctico para responderte esa pregunta que creo que vale la pena responder. Yo te decía al principio que los países se van radicalizando y cada vez la violencia va generando más violencia. El ejemplo más hermoso de negociación se produjo en un país donde era imposible negociar. La gente plantea, yo planteo la negociación y me dicen eso es imposible porque estos tipos son unos malandros y son una cosa espantosa. Yo no voy a discutir la calificación de los que están en este gobierno, que tengo una pésima opinión de los que les ha tocado la responsabilidad de dirigir este país en estos 20 años, desde 1998 hasta acá. Pero el régimen del apartheid asesinaba a los negros de una forma inmisericordia. Mandela una vez fue a hablar a la gente, una vez que asesinaron a un líder muy querido por Mandela que se llamaba Chris Hani, fue a hablar con la gente en el día de su asesinato y la gente le dejó un papelito en el atril que decía, nada de paz, no nos hable de paz, señor Mandela, ya hemos tenido bastante, denos armas, no paz. Es decir, la gente le pedía a Mandela armas para hacer la guerra contra los blancos. Hubo un líder, un general que se llamaba De Boer en Sudáfrica, que montó un movimiento terrorista para combatir los acuerdos de paz. Ese general usaba la esvástica nazi como símbolo de su partido y empezó a cometer actos terroristas para sabotear los acuerdos que se estaban haciendo entre Mandela y el régimen. Mandela fue a hablar con él. Y cuando fue a hablar con él, lograron un encuentro y Mandela le empezó a hablar en su idioma, el idioma afrikáner de la minoría blanca. El general le dijo, usted me quiere manipular hablando en mi idioma y ¿qué es lo que...? Y Mandela le dijo, no, yo aprendí su idioma hace 27 años cuando fui preso, porque usted era mi enemigo y yo lo quería destruir. Y yo lo quería conocer y por eso aprendí su idioma. Pero después estudié su literatura y leí un poema y le recita el poema completo de un afrikáner, de la minoría blanca. Le recita el poema completo y le dice, yo después de leer este poema llegué a la conclusión de que ustedes no pueden ser tan malos porque nadie que no tenga bondad en su corazón es capaz de escribir esto. Bueno, el general, señor que tenía un movimiento terrorista, abandonó el movimiento terrorista, fue candidato a diputado y diputado del Congreso de Mandela. Y cuando se estaba retirando lo entrevistan y dice esto, que a mí me encantaría compartir contigo. Dice el general, Mandela hacía mejores a todos los que entrábamos en contacto con él. Sacó de cada uno de nosotros su mejor versión. Ese general que era capaz de tener una esvástica de símbolo y de cometer actos terroristas terminó diciendo Mandela, el negro, el que yo soy racista y Mandela el negro, me reconoce que yo reconozco que sacó lo mejor de mí. Si nosotros nos vamos por el camino de la violencia y por el camino de amenazar con la braga anaranjada a los que están en el gobierno, vamos a ver la peor versión de Diosdado, de Maduro y de todo el combo. Si nosotros nos aproximamos con inteligencia a un proceso de diálogo, de negociación, vamos a poder sacar su mejor versión. Y la mejor versión nuestra es la que puede contribuir a generar en Venezuela una negociación que nos evite una tragedia. La gente que apuesta a la violencia, que apuesta a la guerra, que apuesta a la invasión extranjera, no saben lo que están diciendo. Las consecuencias de una cosa como esa serían terribles para Venezuela. Un escenario de intervención militar, ¿lo ve posible en Venezuela hoy? Yo lo veo difícil porque la comunidad internacional ha estado alejándose de esa perspectiva. Y gracias a Dios que es así. Yo creo que una intervención militar sería espantosa. ¿Tenemos algún minuto para decirte algo más? Brevemente. Hay un obispo de los países árabes que en estos días declaraba en una entrevista que todo este movimiento de ISIS que va por todos los países musulmanes, cortando la cabeza a cristianos, toman poblaciones y a los que son cristianos les cortan la cabeza, niños, ancianos. Él decía, esto no ocurría antes, esto es producto de la guerra de Estados Unidos en Irak. La intervención de Estados Unidos en Irak, donde murieron algunos niños inocentes, donde cayeron bombas donde no tenían que caer, donde murió un montón de gente, generó un odio contra el mundo cristiano. Y estamos viendo las consecuencias ahorita. En toda la primavera árabe, que a través de la violencia se trató de salir de regímenes horribles,
Hoy esos países viven en medio de un esquema de violencia que no para, porque la violencia genera violencia. Nosotros tenemos que buscar una solución pacífica y construir ese país que Venezuela, con el potencial que tiene Venezuela, nosotros podemos darle felicidad, tranquilidad, paz y alegría a todas las familias venezolanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Pedro Pablo Fernández, dirigente político de COPEI, director general del Instituto de Políticas Públicas y Formación, IFEDEC. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Endrina. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Endrina, amigos, así concluye la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden. A todos muy buenas tardes.